Vamos a abrir la palabra de Dios, porque el tema de esta noche es un tema importantísimo, interesantísimo. Capítulo 3 de Filipenses. Mañana voy a volver al capítulo 2. Pero esta noche, capítulo 3, versículo 12 hasta el 15, dice así. Miren, ¿quién está hablando? Es Pablo, el gigante del Evangelio, ¿no? El fundador de iglesias, el hombre extraordinario. El hombre que cuando llegó al fin de sus días dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, ese hombre, ahora en el capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? De la perfección. Dice: yo no soy perfecto, yo todavía no he alcanzado la perfección. Y el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice: así que todos los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, una de las cosas tristes que nosotros hacemos es que leemos la Biblia sin pensar. Y leer la Biblia sin pensar, leer por leer, especialmente hay algunos hermanos que dicen: voy a leer toda la Biblia este año, y ahí leen, llegan en la noche cansados, no entienden nada, están cayendo de sueño, porque tienen que acabar la Biblia. No, el objetivo no es leer la Biblia toda, el objetivo es: agarra cada versículo y piensa. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo? No, leer, eso no te ayuda mucho. Piensa, medita, raciocina en cada versículo. Porque la lectura de la Biblia es como la comida. Dicen los especialistas que cada bocado hay que masticar 38 veces. Y yo no sé si tú haces eso. Y yo por lo menos no tengo paciencia para estar en cada bocado 38 veces. Imagínate cuánto tiempo me voy a sentar en la mesa para cada bocado 38 masticadas. Pero los especialistas dicen que debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios nos ha dado saliva? La maravilla del cuerpo humano es que todo lo que tenemos en el cuerpo tiene un sentido, un propósito. Hasta un cabellito tiene un propósito. La saliva, ¿para qué es la saliva? ¿Para escupir? No. La saliva es para que cuando tú colocas el bolo alimenticio y comienzas a masticar, por eso dicen los médicos que hay que masticar bien, la comida se mezcla con la saliva. ¿Y para qué eso? Para que facilite la función digestiva. Y si comes tragando como el gallo, eso no te hace bien. Entonces tienes que masticar bien. Entonces el estudio de la palabra es igualito. Tú no puedes leer, no. Tienes que tomar cada versículo y masticar, raciocinar, pensar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Ahora, si tú lees pensando estos textos del 12 al 15, te vas a dar cuenta de una cosa. En los versículos 12 y 13, Pablo dice: hermanos, yo todavía no soy perfecto. La perfección es algo hacia lo cual yo estoy caminando, todavía estoy yendo, yo no he alcanzado. Pero en el versículo 15 dice: ya soy perfecto. Ahora, si Pablo estuviera vivo, yo le diría: ven, Pablo, explica un poco. ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Porque en el versículo 2 y 13 dice que todavía no eres. Y en el versículo 15 dice que ya eres. Pues Pablo, por favor, defínete. ¿Eres o no eres? Y la respuesta de Pablo sería: yo soy, pero todavía no soy. ¿Pero cómo es eso? Pues eso es así. Soy perfecto, pero todavía no soy perfecto.
El problema, ¿sabes qué pasa? En nuestra iglesia, como iglesia mundial, hay algunos hermanos que agarran el versículo 12 y 13 y dicen así: en esta tierra no se puede ser perfecto. Porque Pablo mismo dijo que no es perfecto todavía. Y otros hermanos agarran el versículo 15 y dicen: en esta tierra sí se puede ser perfecto, porque Pablo dice: nosotros los que ya somos perfectos. Ahora, si tú vas al espíritu de profecía, vas a encontrar muchas citas que dicen que no te atrevas a decir que ya eres perfecto. Y vas a encontrar otras citas que te dicen que ya eres perfecto. Ahí pues la iglesia se queda confundida, porque hay los que dicen que sí y los que dicen que no. Pero en la palabra de Dios no hay contradicción. La palabra de Dios es una unidad de armonía extraordinaria. Hay una explicación para esto. Y para explicarte, nada mejor que una ilustración, y te voy a hacer una ilustración. Yo tengo 4 hijos. Cuando mi esposa estaba esperando al segundo, nosotros trabajábamos en la selva, éramos misioneros en la selva. Pero para llegar a mi distrito, teníamos primero que viajar 10 horas de ómnibus. Ahí llegábamos a esa ciudad, ya no había ómnibus. Ahí tomábamos un camión de verdad, de carga, y viajábamos unas otras 5 o 6 horas hasta otro pueblecito chico. Ahí ya se acababa la carretera. Ahí teníamos que agarrar una canoa y viajar por el río hasta llegar a la sede de nuestro distrito. Ahí no había agua, no había luz eléctrica, no había desagüe, no había nada. Nosotros teníamos que bañarnos en el río, caminábamos unos 100 metros hasta el río. Cuando volvíamos a la casa ya estábamos sudados de nuevo. Era una tragedia, pero estábamos sirviendo a Dios y lo hacíamos felices. Y mi esposa quedó embarazada de mi segundo hijo ahí. No había médico, porque para buscar a un médico tendríamos que viajar de canoa, y ya no río abajo, sino río arriba, y eso nos llevaría un día, y después tomar un camión y llegar al lugar del médico. Entonces, era difícil. Las circunstancias eran difíciles, y ahí mi esposa, mientras estaba embarazada, contrajo una enfermedad llamada rubeola. Y nosotros no sabíamos, pero cuando salimos a consultar con un médico, ya mi esposa estaba como con 6 meses de embarazo. Y en el histórico, pues le dijo al médico que había contraído rubeola. Y el médico nos dijo a los dos: miren, yo les aconsejo que ese niño no nazca, porque si él nace va a tener serias consecuencias, serios problemas. Yo les estoy hablando de décadas atrás, no les estoy hablando de ayer. Hoy día la ciencia ha crecido, ha progresado. Hoy día, a los 15 días, 3 semanas, ya sabes el sexo del niño y todo. En esos tiempos no, eran otros tiempos, que tal vez hoy día tú no tienes capacidad de entender lo que eran esos tiempos y en el lugar donde yo trabajaba. Entonces el médico dijo, bueno, ese niño no puede nacer. Por el bien de ustedes, no debe nacer. Y ahí yo entendí lo que es el amor de la madre, ¿sabes? Porque mi esposa instintivamente se agarró el vientre y le dijo al médico: mi hijo va a nacer. El médico me llevó a un lado después y me dice: mire, pastor, usted es más racional, su esposa es más emotiva, y yo le aconsejo que ese niño no nazca, porque va a ser un problema para ustedes. Van a cargar una cruz el resto de la vida, cuando pueden resolver ese problema ahora. Y yo le dije: mira, yo voy a respetar lo que mi esposa dice y voy a estar al lado de ella. Y le dije a mi esposa: mira, tú, quiero que sepas que estoy aquí contigo y que vamos a hacer lo que Dios diga, lo que tú digas, lo que tú sientas que Dios te habla, vamos. Y el embarazo fue adelante. Ahora, yo me acuerdo cuando nació el niño. Tenían que hacerle una cesárea porque no podía nacer por las circunstancias. No podía nacer de un parto natural. La llevaron al hospital, le colocaron anestesia, hicieron la cesárea.
Pero me acuerdo cuando ella comenzó a despertar de la anestesia. Ya había nacido el niño. Y lo primero que ella preguntó, no me buscó a mí, buscó al médico. Y lo primero que preguntó fue: ¿mi hijo está bien? Y yo me acuerdo la respuesta del médico. El médico dijo: señora, su hijo está perfecto. Perfecto. Ahora, yo nunca entré al médico porque mi hijo no tenía dientes, no tenía cabello, no hablaba, no se sentaba, ensuciaba los pañales. Y el médico dice: está perfecto. ¿Cómo puede estar perfecto? Estaba perfecto para ser un niño recién nacido. Para eso estaba perfecto. Pero vamos a decir que pasaran 7 años y mi hijo continuara acostado en la cama, sin dientes, sin cabello, sin moverse, ensuciando pañales. Estaría perfecto. Ahora, dense cuenta de lo que es la perfección. Un niño que en su primer estado estaba perfecto, 7 años después ya no estaría perfecto si continuara así. Porque un niño a los 7 años tendría que estar, vamos a decir, tu hijito de 7 años, sube a la manguera de tu vecino, le arranca los mangos, agarra al gato del vecino, le amarra una lata en el rabo del gato y toca el timbre del vecino y se echa a correr. ¿Está perfecto o no está perfecto? Perfectísimo. Porque eso es lo que el niño tiene que hacer a los 7 años. A veces tú te molestas, querido, tú moléstate si tu hijo no se mueve. Pero si tu hijo se mueve a los 7 años, levanta las manos al cielo y agradece. Porque hay muchos niños que no se pueden mover. Claro que tienes que orientarlo, no puedes dejarlo que sea lo que quiera, pero deja que viva. Pero vamos a decir que pasan 20 años. Ahora el muchacho tiene 27 años y sigue robando los mangos del vecino, sigue agarrando el gato del vecino, sigue tocando el timbre del vecino. ¿Está perfecto o no? ¿Está loco? Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? A los 2 días de nacido estaba perfecto, pero no andaba, no se movía, ensuciaba pañales. A los 7 años estaba perfecto, pero ya andaba, ya se movía, ya correteaba, ya hacía travesuras. A los 27 años sigue perfecto, pero ya no hace travesuras, ya no corretea, ya es un hombre equilibrado y maduro. Pero es perfecto aquí, era perfecto aquí y era perfecto aquí. ¿Qué es la perfección? La perfección no es un lugar a donde llegas. La perfección es un camino por donde transitas. Tú eres perfecto mientras vas siendo perfecto. Ahora, con esto en mente, vamos a volver a leer lo que Pablo dice. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Y cuándo escribió Pablo esto? Años después de su conversión, porque él se convirtió camino de Damasco. Ahora está preso ya al final de sus días y escribe la epístola a los filipenses. Ya no es un joven entusiasta, ya es un hombre vivido. Y todavía dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él dice que todavía no es perfecto, pero una cosa, sino que prosigo, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Ese verbo proseguir en el griego, en el idioma en que fue escrito Filipenses, es el verbo lambanó. Lambanó. ¿Qué quiere decir lambanar? No existe lambanar, pero yo lo estoy hispanizando. ¿Qué quiere decir lambanar? Del verbo lambanó. Te voy a explicar. Lambanar es, tú subes una montaña, subes, estás ya ves la cúspide ahí y sacas fuerza, estás cansado, pero
y llegas, y cuando llegas y respiras diciendo gracias a Dios, llegué, descubres que hay otra montaña más alta ya. Entonces lambanas, prosigues a pesar del cansancio, te cansas, paras, te resbalas, te sacas sangre, te limpias la herida, te curas, te levantas, tomas agua, respiras y ya estás llegando a la cúspide, ya, ahora sí. Y cuando llegas a la cúspide, descubres que hay otra montaña más alta y continúas lambanando. Lambanar es seguir sin nunca llegar, pero proseguir. Y ahora miren lo que Pablo dice: yo no soy perfecto, pero yo prosigo. Y una cosa hago: me olvido de lo que queda atrás, me olvido de mis errores, me olvido de mis tragedias y miro hacia adelante. Mi ideal es Cristo, no son los hombres. No miro a los hombres, no miro al pastor, no miro al anciano, no miro al diácono, no miro al que me saludó o no me saludó, no miro al hipócrita, no miro al que es bueno con los otros y no es bueno conmigo. No miro a nadie, miro a Cristo y avanzo. Ese es el perfecto en Cristo Jesús. Ahora, en esa caminata no caminas solo, sino que caminas agarrado de la mano de Jesucristo. Y Él te lleva y caminas con Él. Interesante que cuando tú revisas la historia de algunos patriarcas, encuentras, por ejemplo, Enoc. Enoc vivió una vida tan pura, tan santa, tan perfecta, que su biografía toda está en 13 palabras. Y tú no encuentras nada malo en la vida de Enoc. El hombre fue tan bueno, tan perfecto, que Dios se lo llevó vivo al cielo. Y dice así: Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Enoc anduvo por Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque era perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque andaba con Dios. ¿Te acuerdas de Noé? Noé, Génesis dice: Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora yo te hago una pregunta: ¿alguno de ustedes se ha emborrachado en la vida? Yo supongo que sí, no levanten la mano. Pero ¿alguno de ustedes se ha emborrachado así, se ha emborrachado de quedarse en el suelo, caído, los perros orinándolo ahí, botado en el suelo, desnudo, haciendo un escándalo en la calle? ¿Alguno de ustedes hizo eso? Yo creo que no. Pues Noé hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Claro que en el momento que estaba borracho, él no era justo, porque en el momento que estaba borracho, él había soltado la mano de Jesucristo. Pero lo maravilloso es que él se levantó y siguió caminando. Y se vuelve, a pesar de su pasado, se olvida de lo que queda atrás, se proyecta para lo que está delante y es un hombre perfecto. Un día Dios miró a David y dice: este hombre, David, es el hombre conforme a mi corazón. David. El pecado terrible de David no fue el adulterio. Asesino, intriga política, un traicionero, miserable. Ahora viene Dios y le dice así: este es el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de los Salmos, vas a encontrar que David andaba con Dios en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la perfección divina no es no pecar. La perfección divina es caminar con Dios todos los días.
Ahora, mientras caminas con Dios, te vas a dar cuenta de una cosa: es imposible pecar cuando estás lado a lado con Jesús. Y ahora mira, te voy a leer Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Dice así: y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. Los discípulos tenían un problema, un pecado escondido. Su pecado no era tan simple como homosexualismo, adulterio, pornografía, nada de eso. Su pecado era peor. Su pecado era el padre de todos los pecados. El pecado de los discípulos era el pecado de Lucifer en el cielo. Querer ocupar el trono de Dios. La sed de poder. La sed de poder. Solo que nosotros tenemos otra escala de valores. Y te voy a hacer un ejemplo. En una junta de iglesia, cuando están nombrando a los ancianos del próximo año, vamos a decir que no tienen candidatos, solo tienen Pedro y Juan, y no saben quién, Pedro o Juan. Ninguno es el ideal, pero pues tienen que nombrar a alguien y no saben qué hacer. Pedro y Juan, Juan y Pedro, Pedro y Juan, Juan y Pedro. Ahí alguien dice: bueno, Juan es un poquito orgulloso, pero pues no hay otro. Vamos, yo propongo a Juan. Ahora, ¿cómo sería si alguien dijera: bueno, Juan es un poquito homosexual, pero está bien? Ah, no, eso no se puede. No. Es un poquito adúltero, pero está bien. ¿Tú te das cuenta de la escala de valores que nosotros tenemos con relación al pecado? Porque para nosotros, robo, adulterio, pornografía, ¿qué pecados horribles? Son pecados, yo no niego, son pecados. Todo pecado es horrible a los ojos de Dios. Pero el problema es que para nosotros el orgullo no es pecado. Yo una vez me acuerdo de un anciano, parecía, digo, porque todos pensaban que era lindo, bueno, maravilloso. Pero todos los años anciano. Entonces llegó un pastor joven y dijo: mira, están a hora de renovar. No es bueno que un solo hombre esté todos los años de primer anciano. Y nombraron a otro anciano. Entonces, cuando el secretario fue a comunicarle a él la noticia de que había sido nombrado este año jefe de diáconos, él lo miró y dice: ¿diácono? ¿Yo? ¿Diácono? ¿Quién se han creído ustedes? Llévense su cargo. Y nadie lo disciplinó, porque por orgullo no se disciplina, pero por adulterio sí. Entonces te das cuenta la escala de valores que nosotros tenemos de lo que es pecado. Y los discípulos tenían pues el peor de los pecados como problema, eran orgullosos, querían cargo. Pero ellos descubrieron una cosa: que al lado de Jesús no se puede pecar. Esto es lo que todos tenemos que aprender en la vida, hermanos. Tú agarrado de Jesús no pecas. Para pecar hay que soltar la mano a Jesús. Eso no hay otro camino. Y entonces ellos se daban cuenta, estaban yendo a Capernaum, caminando juntos con Jesús, no podían practicar el pecado. Pero a veces el deseo de practicar el pecado del orgullo era tan grande, pero al lado de Jesús era imposible, porque al lado de Jesús no se puede pecar. ¿Por qué? La Biblia dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre Cristo y Satanás? No hay comunión. Entonces, si tú estás agarrado de Jesucristo, no caes en el pecado. Pero ellos querían practicar el pecado, y hay momentos en nuestra vida así que el deseo pecaminoso es tan grande. Ahí tenemos que separarnos de Jesús. Y ellos se quedaron para atrás y dejaron que Jesús se fuera para adelante. Y yo supongo que Jesús miró y ellos se estaban quedando, y él comenzó a andar más despacio para ver si lo alcanzaban, y ellos andaban más despacio todavía,
Entonces ya él se fue a Capernaum y ellos fueron atrás, pero atrás hablando, pues quién va a ser el candidato, a ver, quién. Y cuando llegan a la casa en Capernaum, dice el texto, Jesús los reunió en la casa y les preguntó qué cosa. ¿Qué hablaban ustedes mientras veníamos en el camino? Y ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque en el camino habían practicado el pecado del orgullo. Entonces, ¿cuál es la lección? Perfección es caminar con Jesucristo. Y cuando tú caminas con Jesucristo, cuando tú no sueltas la mano de Jesucristo, no caes. Para caer, primero hay que soltar la mano de Jesucristo. Entonces, nuestra lucha, y ese es el tema de mañana, nuestra lucha no es para no pecar. Nuestra lucha es para no soltar el brazo poderoso de Jesucristo. ¿Y en qué consiste agarrarse a Jesucristo? Ese es mi tema del viernes. Pero si tú aprendes en la vida a no soltar el brazo poderoso de Jesucristo, no caes. Porque antes de caer, primero hay que soltar a Jesucristo. El problema es que cuando llega el momento de la tentación, ¿qué Jesús? Ni te acuerdas de Jesús. Tú comienzas a concentrar tu fuerza en ti. No voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Y aunque no caigas, si tu victoria fue por tu fuerza y voluntad, es trapo de inmundicia. No es la victoria de Jesús, fue tu victoria. Un ateo que no cree en Dios puede ser fiel a su esposa toda la vida, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué necesitas de Dios? Pues es que vivir una vida correcta sin Cristo es moralismo. El moralismo no es cristianismo. Nosotros tenemos que aprender a vivir vidas correctas, pero en Cristo y con Cristo, no como fruto de nuestra fuerza de voluntad. Nuestro gran desafío en la vida es aprender a caminar con Jesucristo. Y ahora te voy a contar una experiencia para probarte cómo esto funciona en la vida diaria. Cuando yo era pastor de iglesia hace muchos años, porque yo infelizmente fui pastor de iglesia solamente 5 años, digo infelizmente porque no hay trabajo más sublime que el pastorear una iglesia. Son los años que más aprendí y más aprendí a depender de Dios, pero infelizmente pues la iglesia me fue llevando por otros caminos y solo fui pastor de iglesia los primeros 5 años de mi vida. Pero yo trabajaba ahí en la selva donde les digo, y tenía 35 congregaciones esparcidas por la selva. Había una ciudad a unas 10, 12 horas de camino por la selva que se llamaba La Florida. Era una colonia pequeña. No eran indios, no eran nativos, eran colonos, plantadores de café. Pero teníamos un grupito ahí, un grupito pequeño. Y lo curioso es que solo había un hermano capaz de predicar y capaz de organizar y dirigir. Quiere decir, si ese hermano no existiera, no habría cómo llevar adelante esa pequeña congregación, porque él era el único que predicaba. Todos los días que había culto, el único predicador era él. Los otros no sabían predicar. Y el único que sabía coordinar, sabía dirigir, era él. Solo que este hermano tenía un problema, era un pobre borrachín. Entonces cada vez que yo llegaba, los hermanos corrían a contarme la noticia. Pastor, se ha emborrachado de nuevo. Y este pobrecito no era de los que se emborracha y nadie se da cuenta que se ha emborrachado, sino de esos que caían en el suelo. Y hay un dicho que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Lógicamente, en el pueblo todos sabían que se había emborrachado porque el tipo caía en el suelo. La familia tenía que venir, recogerlo, cargarlo borracho a la casa. Y lo peor, como era el único que predicaba, el pueblo pensaba que él era el pastor de la iglesia. Entonces decía: mira el pastor de los adventistas. Un testimonio pésimo, ¿no? Entonces cada vez que yo llegaba, los hermanos corrían: pastor, tiene que sacarlo. Le digo: está bien. ¿Tú vas a dirigir? No, yo no.
tú, no, tú, no. Entonces, ¿quién va a dirigir? ¿Sabe que hubo un momento en que yo tenía un dilema? O dejaba a un borracho dirigiendo el grupo o cerraba el grupo. ¿Qué harías tú? Pues yo me arrodillé y dije, pues Dios mío, si un día un burro predicó, ¿por qué un borracho no puede predicar? Y lo dejé al pobre borracho. Pero él mismo no quería. Él decía, no, pastor, yo traigo vergüenza a la iglesia, no. Pero decía, pues no hay nadie más, solo tú. Pero pastor, es que no puedo, pastor. No, tienes que seguir. Y un día visité la ciudad y un hermano me encontró cuando estaba llegando, pastor, creo que usted no nos cree, pero ahora Dios lo mandó, porque en este momento está borracho. Ahora sí usted nos va a creer. ¿Dónde está? Está en su casa. Y fui ahí, la esposa me abrió. Oh, pastor, está borracho. ¿Dónde está? Está en el dormitorio. Llámalo. Y sale el borracho. Y realmente estaba borracho, que no podía pararse en pie. Y cuando me vio, pues vino todo hablador. Él era calladito, pero ahí borracho hablador, ¿no? Y viene, oh, pastor, ¿cómo está? Y llega a mí y saca la correa. Y pues yo pienso, este borracho y me va a atacar, ¿no? Pero me quedé parado ahí, ¿qué va a hacer? Sacó la correa y me entrega la correa. Y me dice, pastor, castígueme. Deme 100 chicotazos. 100 latigazos, 100, pastor. Y por favor, deme con la hebilla. Hágame sangrar, pastor. Y llorando ese pobre hombre me dice, pastor, a ver si así sangrando, a ver si con dolor aprendo a no beber. Pero digo, hijo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene la bebida? No sé, pastor. Y borracho y llorando me dice, pastor, yo quisiera que el diablo viniera a mí como hombre. Si viniera como hombre, yo le iba a dar una zurra que nunca más iba a volver. Pero este maldito diablo, cuando viene, no viene como hombre. Se mete en una botella de aguardiente y ahí yo estoy perdido, pastor. Bueno, le dije, duerme. Vamos a hablar cuando estés mejor. Después, al día siguiente, conversé con él. Le digo, mira, te voy a dar un consejo. ¿Cuál es el consejo? Cuando te da ganas de tomar, es ahí que tienes que empezar a orar. Y le vas a decir a Dios así, mira, Señor, me está dando ganas de tomar, pero no te voy a dejar. Voy a ir a tomar, a no ser que tú hagas desaparecer las ganas de tomar. Pero si tú no haces desaparecer las ganas de tomar, yo voy a ir a tomar. Pero no te voy a dejar. Voy a ir a tomar y mientras estoy tomando voy a seguir hablando contigo. Entonces, Señor, estoy en tus manos. Yo estoy cansado de luchar solo y he fracasado. Ahora, en lugar de concentrarme para no caer, me voy a concentrar para no separarme de ti. Y habla. Y si me da ganas de tomar, ve al bar con Jesucristo, pero sigue hablando. Y cuando me traen el aguardiente, dile, Señor, mira, haz un milagro en mi vida, porque si no, yo voy a tomar. Santo remedio, querido. Infelizmente yo no pude ver la victoria completa de ese hombre porque después, un tiempo después, me cambiaron de ahí y un tiempo después me llevaron al Brasil. Pero hace unos pocos años atrás yo estaba predicando en la iglesia de mi familia ahí en Ñaña, cerca de nuestra universidad, y un hombre barbudo me abraza y comienza a llorar emocionado. Y me dice, pastor, ¿usted no se acuerda de mí? ¿No? Digo, mira, no sé. No, creo que no me acuerdo. Me dice, tal vez por la barba, pastor. Es que me han salido un problema en el rostro, entonces he dejado crecer la barba. Pero yo soy aquel borracho que dirigía el grupo La Florida, ¿se acuerda? Le digo, claro que me acuerdo de ti. ¿Y cómo vas? Hace años, pastor. Yo he vencido completamente la bebida.
¿Y cómo venciste? Dice, ¿cómo vencí? ¿Usted no se acuerda de la receta que me dio? Yo fui, pastor, así. Ya estaba con el aguardiente en la mesa, pero no cortaba la comunión con Cristo y le seguía diciendo, Señor, mira, si tú no haces y de repente desapareció las ganas de tomar. Hoy día entendí el secreto de la victoria. Ahora es interesante que en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 21, miren lo que dice, porque Pablo también aprendió el secreto. ¿Se acuerdan que Pablo en Romanos 7 dice, no entiendo mi manera de ser, porque quiero servir a Dios, pero no puedo, porque me voy para el otro lado, que no sé qué hacer, miserable hombre de mí, ¿quién me le...? Ahora escribiendo a los Filipenses, ya está un hombre victorioso, pero todavía dice, no he alcanzado, estoy siguiendo, pero él dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí estaba el secreto de Pablo. Mi vida es Jesús. Mi vida es Jesús. Si yo lo suelto, no soy nada. Entonces me agarro de él. Si tú estás luchando con algo en tu vida, querido, y no importa lo que sea, sigue el consejo que siguió este borrachito. Por más que la tentación sea dura, grande, dile, Señor, mira, yo no puedo. Pero hasta el pecado voy a ir contigo. Pero en ese camino tú vas a ver lo que va a suceder en tu vida. De repente, y ya eres victorioso. Solo que esa victoria no es tuya. Esa victoria es de Jesús. Esa justicia no es tuya, porque tu justicia es trapo de inmundicia. Esa justicia es la justicia de Cristo. Eso es lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El día que tú descubras, el día que tú logres hacer de Jesucristo el Señor de tu vida, el día que tú te despiertes y pienses Jesucristo, y cuando llega la hora de comer Jesucristo, y cuando llega la hora de dormir Jesucristo, entonces has descubierto el secreto de la vida cristiana. Pero yo quiero terminar el mensaje de esta noche diciéndote una cosa. La experiencia de ese borracho puede ser tu experiencia. Tal vez tú no eres como él, no eres un borracho perdido, acabado, que cae en el suelo. Pero si tú eres un ser humano como yo, debes tener tendencias que no te dejan ser feliz. Y muchas veces debes caer, aunque nadie conozca y nadie sepa. Pero Dios te ama y Pablo te dice, yo también como tú fallé muchas veces, pero me olvidaba de lo que queda atrás y miraba hacia adelante al premio de la soberana vocación. ¿Eres perfecto? Todavía no, pero sí eres perfecto si estás de la mano de Jesús. Pero todavía no eres perfecto comparado con la estatura del varón perfecto. Es como el niño. Todavía no es un hombre maduro de 25 años, pero va yendo, caminando hacia allá. Por eso, cuando Cristo venga, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Hasta ese día, camina. Hay gente que me dice, pastor, yo me voy a bautizar, pero cuando haya aprendido a andar en la vida cristiana. ¿Cómo que cuando hayas aprendido a andar? Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre ya 9 meses y no quiere nacer. Y el médico le dice, oh muchacho, ya 9 meses ya. Y él dice, no doctor, yo solo voy a nacer cuando aprenda a andar. ¿Cuándo va a nacer? El niño no tiene que nacer cuando aprenda a andar. El niño tiene que nacer para aprender a andar. ¿Y por qué en la vida espiritual tú? No, yo me voy a bautizar, pero cuando aprenda a andar. Tú tienes que nacer en Cristo a través del bautismo para aprender a andar en Cristo. Y así mismo no vas a aprender en 1 mes, ni en 5 meses, ni en 10 meses. ¿Acaso después de haber nacido tú no te has caído un montón de veces?
pero ahora ya no te caes. ¿Por qué? Porque ya eres adulto. Pero hasta llegar ahí, ¿cuántas veces te has caído? Pues la vida cristiana es igual. Tienes que tener paciencia contigo mismo, porque Dios